Saludos cordiales, mi nombre es Arina Venegas, participante de la carrera de Derecho. Les voy a disertar sobre los principios constitucionales del derecho sindical en Venezuela. Se encuentra ampliamente estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en sus artículos 87, 95 y 96. Estos artículos no solo reconocen el derecho del trabajo, sino que también la libertad de asociación sindical, la autonomía y la negociación colectiva. Según el artículo 87, nos habla sobre el derecho al trabajo. Dice que toda persona tiene derecho a una ocupación productiva que garantice una existencia digna y decorosa. Además, el Estado tiene el derecho de promover políticas para generar empleos y proteger los derechos de los trabajadores. Según el artículo 95, entra ya directamente en el tema del sindicato. Establece que los trabajadores y trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir sindicatos, afiliarse o desafiliarse de ellos libremente y funcionar sin interferencias del poder público. En cuanto al artículo 96, establece que los derechos a la negociación colectiva, esto quiere decir que los trabajadores a través de su sindicato tienen el derecho a destituir con los empleadores las condiciones laborales, salariales, beneficios y demás temas que afecten al trabajo. Ahora bien, ¿cómo se garantizan estos principios? En la práctica, la realidad en Venezuela es que existe una gran diferencia entre lo que dice la Constitución y lo que realmente ocurre. Por ejemplo, en muchos casos los sindicatos independientes no logran registrarse porque el Ministerio del Trabajo no responde sus solicitudes. Otra de los tópicos a definir que han reportado intervenciones indebidas del Estado en elecciones sindicales, incluso imponiendo junta directiva. A la hora de negociar convenios colectivos, a menudo favorecen a sindicatos afines al gobierno, mientras que los sindicatos críticos son excluidos o ignorados. Y a los más graves, son líderes sindicales, han sido despedidos, perseguidos o incluso encarcelados por ejercer el derecho a organizar. Entonces, nuestra Constitución establece un marco legal bastante completo y protege. En cuanto a derecho sindical, la aplicación, la práctica en estos principios es muy limitada. En cuanto a la libertad sindical, el derecho efectivo o limitado es un derecho de los fundamentales dentro del derecho colectivo. Además, este derecho está respaldado en el artículo 87 y 98 de la norma juvenil de la Organización Nacional Internacional del Trabajo en Venezuela, que lo ha ratificado. Pero la pregunta clave es que ¿este es un derecho efectivo o limitado en la práctica? El papel en el marco legal de Venezuela es bastante garantista. Los trabajadores pueden sindicalizarse, elegir sus representantes y participar en procesos de negociación colectiva laborales. Sin embargo, en la práctica, este derecho enfrenta graves limitaciones. El obstáculo político, administrativo que afecta a la libertad sindical es uno de los registros sindicatos. Aunque no existe autorización previa, el Ministerio del Trabajo retrasa y bloquea el registro legal de sindicatos, específicamente son independientes y críticos del gobierno. Un ejemplo de esto es el sindicato del sector como salud y la educación. Han denunciado dilataciones que hasta 2 años para el registro, que impide ejercer su función. Otra sería la interferencia en elecciones sindicales. El Estado exige que las elecciones sindicales estén supervisadas por el Consejo Nacional Electoral. Un ejemplo de esto es la empresa del Estado como Sidor. Los trabajadores no han podido elegir libremente sus representantes desde hace muchos años.
Hay una represión, criminalización, que existen casos documentados de persecución, detenciones arbitrarias y despidos a líderes sindicales por ejercer el derecho a la protesta o a la defensa de los derechos laborales. Un ejemplo de esto es el sindicalista Rubén González. Fue encarcelado en el año 2019 y juzgado por los tribunales militares por participar en una huelga legal, lo cual va contra la Constitución. Otro tópico es el deliberamiento de la negociación colectiva. En el sector público, el Ejecutivo impone tablas salariales únicas sin consultar a los sindicatos legítimos. Se firman convenios colectivos con sindicatos oficialistas, incluyendo a los que representan de verdad a los trabajadores. Aunque la libertad sindical está garantizada jurídicamente, su ejercicio está limitado por múltiples obstáculos administrativos, interferencias políticas y actos de represión. Ahora pasamos al siguiente tema, que es la exposición del registro y legalización de un sindicato. Es un paso fundamental para que una organización sindical pueda tener personalidad jurídica, representar legalmente a los trabajadores, participar en procesos electorales y ejercer el derecho a la negociación colectiva. El procedimiento legal establecido lo establece la Ley Orgánica del Trabajo y los trabajadores, particularmente en su título quinto, capítulo de los pasos básicos para registrar un sindicato. La constitución del sindicato se hace mediante una asamblea general donde se aprueban los estatutos y se eligen los integrantes de la junta directiva provisional. Redacción de un acta constitutiva que contenga los nombres, cargos y firmas de los miembros fundadores. Presentación de los documentos ante el Ministerio del Poder Popular para el proceso social de los trabajadores dentro de los 5 días hábiles siguientes a la asamblea. Un caso reciente de dilataciones o negociaciones, muchos sindicatos han denunciado que a pesar de haber cumplido con todos los requisitos del Ministerio del Trabajo no responden, retrasan los trámites solicitados adicionales a no previstos por la ley. Al lugar de 30 días que establece la ley, hay sindicatos que han esperado más de un año sin obtener ningún tipo de respuesta. Un ejemplo de documentales es el sindicato del sector salud. Han denunciado que sus solicitudes de registro han sido ignoradas por más de 18 meses. Ahora vamos a abordar el tema de la autonomía y la democracia sindical. Son dos principios fundamentales que generan que los sindicatos puedan progresar para que representen sus trabajadores de manera libre e independiente. Los derechos a elegir libremente a los trabajadores es un pilar fundamental dentro de la democracia sindical. Un ejemplo de esto incluyen las intervenciones de autoridades gubernamentales, lo que obliga a los sindicatos a aceptar directivas impuestas o se retrasan las elecciones internas y en caso de judicialización. Eso es un obstáculo de autonomía sindical en Venezuela, es la constante intervención del Estado en los sindicatos, judicialización de conflictos sindicales, la descalificación de los sindicatos legítimos. Por otra parte, la criminalización de las protestas sindicales. Este fenómeno afecta gravemente a los trabajadores y organizaciones en Venezuela. La representación del sindicato en el sector público son diversas instituciones públicas como la salud, la administración pública. Una reflexión sobre la libertad de expresión sindical está directamente relacionada con el derecho del trabajo y manifiesta sus opiniones. Y finalmente, el futuro del sindicalismo en Venezuela, los desafíos que afectan las propuestas, las necesidades para su fortalecimiento, los desafíos sindicalistas en Venezuela, la pérdida de fuerza, la fragmentación sindical y qué reforma o cambio necesario, reforma legítima para garantizar la reforma sindical, fomentar la transparencia,
restablecimiento de la confianza, protección de los derechos sindicales con estas reformas. Gracias por su atención.